Jorge Luis Cuevas, estimado coordinador de Zona Oeste Colima, bienvenido, tanto gusto de que estés aquí en la clase. Para Cintia Sonki, hola Cintia, qué gusto que estés en esta clase con nosotros. Yesenia, Javier Cuevas, Valentín, Patti, Claudia, Janet, Juan Carlos, Patti, Mariana, Ezequiel, Lucy, Ana, Jessica, que nos acompañan esta mañana. Así que reiniciamos la videograbación. Es importante destacar que un principio básico de la técnica kinésica establece que ningún síntoma o signo conductual por sí solo indica una prueba absoluta de que alguien está mintiendo. ¿Sí? Un solo comportamiento no indica que una persona mienta. Un solo signo no significa casi nada dentro de toda la cadena de comunicación del área no verbal. Les voy a decir, así como nosotros articulamos lenguaje oral a través de las palabras, en primer lugar a través de los fonemas, los sonidos de las letras, A, E, I, O, U, como las vocales, B, B, T, K de las consonantes, por ejemplo, ¿sí? Las articulamos, esos fonemas los articulamos y hacemos palabras. Y dentro de las palabras pues tenemos sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, conjunciones, pronombres, con los cuales estamos articulando lenguaje oral o escrito. Así también, en el área de comunicación no verbal, tenemos unidades básicas que conocemos como kinemas. Voy a escribir el nombre para que ustedes lo conozcan. Kinemas. Esas unidades básicas. De pronto, yo me acomodo en el asiento. Pues ese es un kinema. Pero puede estar relacionada a un acto de comunicación no verbal más grande y consistente, o puede ser irrelevante y no tener una sucesión, una continuidad dentro del tracto de comunicación no verbal que puede estar realizando un sujeto. Por ejemplo, también hacer un carraspeo. Eso puede tener un significado si se repite, si tiene una cierta frecuencia, pero si solamente lo hice una vez durante el tiempo en que estoy siendo analizado, entrevistado, observado en el área de comunicación no verbal, pues puede ser un kinema que no tuvo ninguna relevancia ni ningún significado dentro de esta cadena de comunicación no verbal. Pero cuando estos kinemas tienen una secuencia y se repiten, como puede ser que cada vez que yo esté recordando alguna cosa, volteo arriba a la derecha, ¿sí? O arriba a la izquierda, pues eso sí puede llegar a integrar, si yo estoy repitiéndolo con cierta frecuencia, un kinemorfema. Voy a escribir la palabra. Kinemorfema. Un kinemorfema es un conjunto de kinemas que están integrando un mensaje no verbal. Como puede ser el nerviosismo, la exaltación, la ansiedad, la depresión, algún estado anímico, ¿sí? Y también puede estar integrando un paradigma de verdad o un paradigma de mentira. Un modelo de verdad o un modelo de mentira. Todo esto está integrado por kinemorfemas, que es un conjunto de comportamientos que me permiten a mí ver que una persona está produciendo un mensaje en el área de comunicación no verbal consistente. Por eso es que dice aquí, es importante destacar que un principio básico de la técnica kinésica establece que ningún síntoma o signo conductual por sí solo indica una prueba absoluta de que alguien está mintiendo. Se rascó, está mintiendo. No.
le bajó el tono a su voz y todo el tiempo estuvo hablando en un tono bajo de su voz, pues no está indicando nada. ¿Sí? Indica cuando hay una secuencia. La técnica kinésica, la observación, es el conjunto de síntomas, un síndrome, lo que puede permitir a un investigador interpretar con mayor certeza si un sujeto dice la verdad o está mintiendo. Un interrogador podría inferir frecuentemente situaciones de engaño poniendo atención a los elementos que se leerán a continuación. No es un recetario. Definitivamente no piensen que yo les voy a dar un recetario en el cual si la persona cierra los ojos por 3 segundos, si la persona los mantiene abiertos sin parpadear, es signo de tal o cual cosa. No, eso sería producir una interpretación por receta. No. Lo que capacita la técnica en kinésica para entrevista e interrogatorio es de que debes de establecer el paradigma de verdad a través del propio sujeto. No todos los seres humanos decimos igual la verdad, no todos los seres humanos hacemos los mismos signos no verbales para producir mentira. Por lo tanto, el modelo surge del mismo individuo. Es como cuando hacemos una prueba de escritura para conocer cuál es exactamente el tipo de escritura que hace una persona, que produce una persona. La pones a firmar parada, sentada, con los ojos abiertos, con la mano derecha, con la mano izquierda, la pones a escribir cantidades, le haces que escriba un párrafo de su inventiva, la haces copiar un párrafo ya diseñado, etcétera, toda una serie de pruebas para que tú puedas llegar y decir, esta es la escritura de Mario Vázquez, por ejemplo. Así también en kinésica. Para poder establecer cómo dice verdad una persona, primero necesitamos establecer ese paradigma de verdad. Para saber que está mintiendo, estamos contraponiendo lo que dice y que suponemos que es mentira a ese paradigma de verdad. Si se contrapone, es señal de que la persona miente. Por ejemplo, observamos la conducta verbal. La conducta verbal incluye no solo cómo las palabras son utilizadas en la dicción, sino también la forma de hablar. Por ejemplo, la vacilación, el quedarse callado repentinamente, el exceso de camaradería en el discurso y el entusiasmo por querer cooperar en una investigación. Todo eso lo estamos observando. Incluye también la naturaleza y esa observación es paralingüística, ¿eh? Acuérdense que cuando tú estás haciendo observación del lenguaje oral, por sus características de entonación, volumen, distorsión, legibilidad, frecuencia, etc., lo estás abordando desde una perspectiva paralingüística. La lingüística es otra área de conocimiento, es una ciencia de conocimiento en el lenguaje. Incluye también la naturaleza de la comunicación, tal es el caso de responder una pregunta con otra pregunta. ¿No te has dado cuenta de eso? Cuando tú preguntas a algo a alguien y te contesta con otra pregunta. ¿De dónde vienes? ¿Por qué me preguntas eso? Híjole, pues te pregunto eso para hacer un espacio en su cerebro y dar una respuesta que acaba de inventar. Tú fuiste muy clarito. Hay muchas personas que tienen esa costumbre, te has dado cuenta que tú les preguntas y a pesar de que tú estás seguro de que le hiciste una pregunta audible, legible, bien pronunciada, En la técnica kinésica nosotros enseñamos al entrevistador, al interrogador, a no repetir esas preguntas. Si tú estás en una entrevista y le dices a una persona, quiero que me defina por qué usted está participando en esta investigación y la persona te dice, no le vuelvas a hacer la pregunta, cámbiala, pero no se la vuelvas a hacer. Y tienes que ser hábil para poder hacer una pregunta en décimas de segundo diferente. ¿Sí? La situación de que usted está involucrado en esta investigación es porque hay quien lo señala que estuvo en la escena de los hechos. Dígame qué declara al respecto. Le están haciendo la misma pregunta, pero en forma diferente. ¿Sí?
Por lo general la gente te responde con otra pregunta para hacer espacio y generar un discurso nuevo, que por lo general es una mentira. Responder repitiendo la misma pregunta recibida o tratando de mostrar credibilidad, invocando a Dios o a la religión, lo juro por Dios, hay mucha gente que te hace ese tipo de acotaciones y por lo general esas acotaciones son justificativos para lo que está declarando. Te juro que esto que tú estás pensando no es así, ¿eh? En los matrimonios estas son frases muy comunes, ¿eh? Te juro por Dios, te juro por la vida de nuestros hijos. Híjole, ¿cuántos hijos estaríamos muertos si eso fuera realidad, verdad? Sí. También los lapsos reales o de aparente pérdida de memoria durante un interrogatorio quedan comprendidos dentro de la conducta verbal. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez vio una serie televisiva que era bastante buena, que se llamaba Colombo. Y este era un tipo bastante hábil para hacer entrevista e interrogatorio. Dejaba que las personas declararan qué fue lo que pasó y la persona hablaba y se explayaba diciendo, y ya de pronto él agarraba y decía, pues muchas gracias, con esto terminamos la entrevista. Y la persona de pronto se veía así liberada, oh, qué bueno, ya terminó todo. Y de pronto dice, pero ¿sabe qué? Quiero preguntarle, ¿cómo me dijo usted que iba vestido ese día? Y entonces la persona se quedó así, dije que iba yo vestido de alguna manera en especial o no, pues no me acuerdo. Bueno, entonces permítame hacerle la pregunta, ¿cómo iba usted vestido ese día? Sí. Ay, pues no, la mera verdad no me acuerdo cómo iba. Entonces, ¿cómo es que usted puede recordar que esa muchacha llevaba una falda muy cortita el día que usted estuvo observando esta situación? No es creíble, ¿verdad? Cosas de esa naturaleza, él regresaba siempre a hacer indagatoria y estaba muy al pendiente de cómo producía la conducta verbal, cómo era la conducta verbal del examinado, dónde se detenía, dónde hacía pausas, ¿sí? Bueno, permítame una cosa, ¿a usted le gustan las mujeres? La persona, claro, me encantan, son maravillosas y bueno, pues hay mujeres que son muy atractivas. Bueno, esa es una respuesta rápida, ¿verdad? Pero, ¿y a usted le gustan las mujeres? Sí, me gustan las mujeres. No, esa respuesta no es creíble. Tomando en cuenta el amplio espectro del lenguaje corporal, la conducta no verbal usualmente se manifiesta por sí misma como una reacción hacia una dificultad o a una pregunta directa que pretende extraer la verdad. Los entrevistadores siempre deben poner mucha atención al lenguaje corporal. Hay una cosa bien importante, que esto sí podría ser como un parámetro para poder observar verdad y mentira en una persona. Cuando una persona está diciendo verdad, el cuerpo está en sincronía con el lenguaje verbal. Cuando de pronto el cuerpo sale de esa sincronía, la persona está produciendo un mensaje verbalmente, pero el cuerpo comienza a tener otro comportamiento, eso está implicando que la persona miente. Cambia la posición en la silla, de pronto se recorre más adelante y se sienta casi al borde de la silla, echa las piernas para atrás y las sujeta en las patas de la silla, tensa sus manos, cruza las piernas, cruza los brazos, todo eso puede ser un lenguaje que está siendo discorde con lo que está produciendo a través del lenguaje verbal. Y eso puede llegar a ser un indicativo de que la persona tiene dos discursos. El que está produciendo ante el entrevistador y el que realmente sabe. ¿Sí? Esos dos discursos. Hagan ustedes la prueba. ¿Cómo mientes? Y te vas a dar cuenta que adoptas dos discursos. Uno para tu mentira y otro porque tienes un discurso que sabe cuál es la verdad. ¿Eres un hombre fiel? Sí, no, yo amo a mi esposa, la quiero, la adoro. ¿Seré yo incapaz de voltear a ver a una mujer y no seré yo capaz de pensar siquiera que yo le soy infiel? ¿Sí? ¿Cómo se comportó el cuerpo en esa declaración?
¿Es congruente con lo que está diciendo? ¿O hay una alternidad? Está diciendo una cosa y el cuerpo está diciendo otra. Se tensó, se dirigió hacia otro punto, no tuvo contacto ocular, bajó, subió su voz, hizo mayor su frecuencia o menor su frecuencia de enunciación. Todo eso es lo que observamos y lo observamos a través de la videograbación. Por eso es que este entrenamiento en materia de kinésica para entrevista e interrogatorio es una técnica principal para cualquier profesionista que tenga que ver investigación ministerial o procesos judiciales y participe como psicólogo forense de primer nivel. Y ya saben ustedes que nuestros peritos no van a estar solos toda su vida, siempre van a estar apoyados por la Sociedad Mexicana Forense. Y no pensemos en términos económicos porque quien alcanza excelencia académica siempre va a poder contar con nuestra asesoría sin costo. Nosotros unimos a nuestros peritos de por vida con la sociedad y cuidamos de ellos. Si una persona se sienta en una posición erguida y relajada al principio de una entrevista, pero cruza sus brazos cada vez que se le hace una pregunta relevante o provocativa, puede tratarse de un signo indicativo de engaño. Además, se hace una cadena, se hace una sucesión, lo repite varias veces, son kinemas que pueden llegar a integrar un kinemorfema. O si una mujer se frota la nariz cada vez que ella dice, no, yo no lo hice, y este gesto sucede solamente en el transcurso de la entrevista y en preguntas incisivas, se trata entonces también de una persona que probablemente esté mintiendo. Fíjense, lo que nos están mostrando estas imágenes son imágenes de políticos, todas estas son imágenes de políticos. ¿Y cuál es su comportamiento? Por ejemplo, cuando una persona, te voy a mostrar aquí algo que está interesante. Cuando una persona está ocultando información, ¿sí?, por lo general tiene un gesto en el cual reprime los labios. ¿Nunca han visto esto? Tú le preguntas algo a alguna persona y te contesta y su respuesta parece ser sincera, pero al final de la respuesta hace este gesto. Y cierra la mandíbula, la aprieta, traga saliva. Esto puede ser indicativo de que una descarga de adrenalina ante una situación determinada, como este gesto que tiene el hombre que estoy señalando de contrariedad, estoy reteniendo información y además estoy enfrentando a la persona que me está diciendo tal o cual cosa con cierto nivel de coraje, estoy preparando mi respuesta. ¿Por qué? Porque esa persona con su comentario dio en el blanco y me incomoda. Todo eso está diciendo este cierre de labios. ¿Lo ven? ¿Sí? Y esto lo han visto muchas veces en su comunicación diaria con todos los seres humanos que lo rodean. La kinésica tiene que ver con el comportamiento etológico de esta especie, porque somos animales. Igual que los animales, estamos produciendo, los animales tienen un lenguaje corporal muy importante. Los perros, los gatos, por ejemplo, reaccionan ante nosotros con una comunicación no verbal muy importante, ¿sí? El perro nos avisa, hay alguien extraño allá afuera, hay algo extraño aquí cerca de ti, hay un animalito, una cucaracha, un ratón, pasó un insecto, todo eso te lo está avisando corporalmente. Los seres humanos también producimos una conducta etológica, o sea, una conducta animal. ¿Sí? Por ejemplo, en las manifestaciones, a los policías que están haciendo observación en las cámaras que están distribuidas en la Ciudad de México, se les enseña cómo observar el comportamiento alfa, el comportamiento de los dirigentes de una manifestación, quiénes son los que están dirigiendo a los grupos, etcétera, porque entonces dirigen a los policías, agarra a aquella persona y entonces vas a disolver la manifestación, ¿sí? Por ejemplo, dentro de muchas otras conductas
conductas que pueden ser observadas a distancia. Los políticos mienten por naturaleza. En Kinésica les enseñamos a nuestros alumnos cómo se ve el discurso político. ¿Sí? La esencia para identificar signos reveladores de la conducta no verbal es observar el patrón de comportamiento de una persona y cómo ella responde y reacciona a las preguntas relevantes o de investigación en comparación a cómo responde a preguntas normales o no amenazantes, que serían las preguntas de control, las preguntas para establecer el paradigma de verdad durante el transcurso del interrogatorio o de la entrevista. Como contraste, un sujeto que se frota la nariz raramente puede indicar que solo tiene comezón. Esto es un grado extremo de ansiedad, de inseguridad, de aislamiento. El sujeto está ante un comportamiento público y se está hurgando la nariz. Rinotilexia se llama esa costumbre de estarse metiendo los dedos en la nariz, ¿no? A mí me tocó ir a ver a un personaje precisamente en la Procuraduría General de Justicia en el Estado para ofrecer capacitación en estas áreas de ciencias y técnicas forenses a la Procuraduría en mi estado. Cuando yo vi, me presentaron al tipo, me metió a su oficina y el contacto ocular conmigo era infrecuente. De pronto levantaba su teléfono celular, se revolvía en su asiento a cada rato y fingía que me estaba poniendo atención. Pero hubo un instante en que de pronto frente a mí se metió el dedo en la nariz, ¿sí? Y entonces ese fue un indicativo que me dijo inmediatamente: para tu discurso, levántate y vete. Este tipo no le interesa absolutamente nada de lo que le estás diciendo y su respuesta es totalmente negativa. Acto seguido le dije: bueno, ya ni terminé, y el tipo ni siquiera se dio cuenta de lo que yo le estaba hablando. Le digo: bueno, pues después de exponerle todo esto, le agradezco mucho la atención que usted ha tenido prestarme, me paso a retirar, muchas gracias. Y se quedó así como diciendo: bueno, ¿qué le pasa a este tipo? Ya se va, ¿qué cosa me estaba diciendo? ¿No? Ya nomás me sonríe y me estiró la mano y dice: pues muchas gracias. Hice mi mano hacia atrás y me incliné hacia adelante y dije: con permiso, muchas gracias, ¿no? Ya no le di la mano, me dio asco, ¿no? Ese es comportamiento. Cuando una persona bosteza frente a ti, por ejemplo, ante una situación que tú le estás planteando importante, significa: no me interesa, además me siento superior a ti y te veo como un inferior. Ese es un comportamiento etológico. Muchos leones, por ejemplo, antes de un ataque frente a otro león, bostezan como diciéndole: mira el miedo que te tengo, ¿eh? Así nos pasa entre los seres humanos. Pope dice, en una cita de él en 1983, acerca de la entrevista: una entrevista es una conversación donde entran en contacto dos personas. Ese contacto debe al menos ser consciente para el entrevistador y abarca tanto interrelaciones verbales como no verbales. No es un encuentro entre iguales, ya que está basada en la distinción de roles entre dos participantes. Uno sobre el que pesa la mayor responsabilidad, que es el caso del psicoterapeuta, del entrevistador, del investigador, ¿sí? Sobre el que pesa la mayor responsabilidad al conducir la entrevista, y el entrevistado, que tiene una menor carga. Vean la caricatura, dice: doctor, todos me dicen que soy un aburrido. Parece que sí era aburrido, ¿verdad? Los objetivos más frecuentes de la entrevista son extraer al máximo de información del entrevistado. Por ejemplo, en la entrevista laboral: ¿cuál fue su último puesto de trabajo? ¿Cuánto era el sueldo que usted tenía? ¿Qué tan identificado estaba usted con el trabajo? ¿El trabajo que usted tenía anteriormente implicó problemas familiares? ¿Qué tan bien relacionado está usted con su esposa? ¿Cuál es el medio ambiente familiar?
¿Está usted bien correspondido con su esposa? Oiga, ¿y qué nivel de frecuencia sexual tienen ustedes? Aproximadamente cuántas veces tienen relaciones en un mes, por ejemplo, ¿no? Preguntas tan íntimas como estas pueden servirte para sacudir a una persona. Es una presión psicológica para obtener información confidencial. Por ejemplo, estoy hablando de un aspecto laboral, incluso en una investigación ministerial. De pronto la persona te está hablando y está produciendo su mentira, está haciendo su coartada, ¿sí? Y de pronto tú lo paras y le dices, oiga, quiero preguntarle una cosa. ¿Usted es un sujeto sexualmente feliz? Y de pronto la persona, híjole, la sacas de frecuencia terriblemente. Se ven así como que dan como patadas de ahogado, de verdad, con una pregunta de esas, y que la sacaste fuera de contexto. Y después lo vuelves a meter al interrogatorio, ¿no? Para esto te sirve para poder contrastar. ¿Se mantiene su paradigma? ¿O ese tipo de preguntas lo sacó totalmente de balance y por lo tanto su coartada se vino abajo? Hay varias técnicas que nosotros tenemos para poder estar interrogando a una persona. Una de esas sería, por ejemplo, la que te acabo de mencionar. Otra es ser muy incisivo en tus preguntas, elaborarlas de diferentes formas una misma pregunta para ver qué tan consistente es la respuesta. Otra es dejar a la persona hablar y decir, bueno, ya me dijo usted todo lo que pasó entre las 9 y las 10 de la mañana de ese día. Ahora quiero que me diga usted nuevamente esa historia de 10 de la mañana a 9, al revés. Dice usted que llegó a su casa a las 10 de la mañana. Ok, platíqueme hacia atrás. ¿Qué fue lo que pasó? Hay muchas técnicas que podemos estar utilizando en entrevista e interrogatorio para estar condicionando o para estar desequilibrando aquello que un sujeto ya lleva memorizado, ya lleva aprendido, estima que es lo que debe responder, etc. Proporcionar información al entrevistado como para poder orientarlo acerca de qué es la información que tú estás requiriendo. Implica también esta evaluación del entrevistador, que te evalúes a ti mismo. Estoy siendo asertivo, estoy siendo acertado, estoy haciendo un trabajo incisivo, estoy obteniendo realmente información o también estoy divagando. Nunca debes de perder control de la entrevista, porque si el entrevistado te comienza a preguntar y de pronto te saca información personal, ya perdiste el control de la entrevista. Como cuando te revira con una pregunta, ¿y usted qué opina antes de que yo le dé la respuesta? ¿Qué opina al respecto? No, tú no puedes darle un permiso de esa naturaleza a un entrevistado en una investigación ministerial. Quizá en una entrevista para la prensa o la televisión podrías darle cierto nivel de permisividad para hacer una pregunta de esta naturaleza, pero siempre bajo tu control, porque el control de la entrevista o del interrogatorio siempre lo llevas tú. Influir o modificar el concepto del entrevistado a través de la entrevista terapéutica, como cuando tú le dices, bueno, esto que le parece a usted un enorme problema, en realidad es un problema de fácil solución. Y lo digo por el tiempo que llevo platicando ahora con usted, por todo lo que me ha dicho, sé que tiene los elementos suficientes para cambiar su vida. Como usted lo va a poder ver a lo largo de las sesiones terapéuticas que usted se está comprometiendo a seguir dentro de mi trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en el aspecto psicoterapéutico. En el aspecto de una entrevista, pues implicaría, por ejemplo, dar estímulos a la persona que te está dando información. Cuando tú puedas comenzar a ver que está produciendo una comunicación que es coherente con toda su área de comunicación no verbal. Me parece interesante lo que me está diciendo. ¿Qué más puede agregar acerca de lo que me acaba de mencionar? De cómo se interrelaciona usted con sus compañeros de trabajo, por ejemplo.
En una investigación, ¿sí? Vamos a suponer que eres llamado como testigo en un juicio sobre mobbing, ¿sí? El acoso laboral. Ya está contemplado el acoso laboral dentro de nuestra legislación. Y podrías tú, como compañero de trabajo de otro, ser citado. Dígame qué es lo que usted frecuentemente ve en la conducta del director de área sobre el compañero de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y entonces en algún momento de esa entrevista tú puedes estimular a la persona a que produzca más información. Por eso está aquí este apartado que dice influir o modificar el concepto del entrevistado. Y también te lo podría llevar al área de imagen pública. Esta forma en la cual usted saluda a las personas es inadecuada. Le voy a enseñar una nueva forma de saludar que está relacionada precisamente con la forma natural con que usted saluda a las personas y solamente debe de modificar esto. ¿Sí? Aquí dice la caricatura, deberé reiniciar la sesión para ver si aparece en una entrevista psicoterapéutica. Concepto de entrevista. Tenemos que comprender también estas áreas de conceptualización. La estructura es el grado hasta el cual el entrevistador determina el contenido de la entrevista y el desarrollo de la misma. La estructura puede ser situada en un continuo, directividad o no directividad. La entrevista será más o menos directivas, o las entrevistas serán más o menos directivas dependiendo de la meta que se proponga. ¿Cuál es el objetivo que tú requieres? ¿Sí? Si vas a entrevistar a un científico acerca de uno de sus logros, pues vas a llevar una entrevista directiva o estructurada. ¿Sí? Si vas a entrevistar acerca de una producción artística a un pintor, pues es probable que lleves una entrevista mixta entre lo estructurado y lo no estructurado. ¿Sí? Si vas a entrevistar a alguien de una situación que tú no conoces a fondo, pues puedes llevar una entrevista no estructurada para que puedas darte la posibilidad de indagar ampliamente en tu entrevistado. Las estructuras directivas. El formato se parece a un interrogatorio informal. Suelen ser cuestionarios. El objetivo es conseguir el máximo de información. Por ejemplo, en las estructuras de entrevistas no directivas. El objetivo es conseguir que el paciente o el entrevistado se sienta lo más cómodo posible y espontáneo y lleve a cabo una autoexploración de cualquier tema. Siempre que nosotros estemos sentados frente a un desconocido, aun sea un profesional, hay un estado de prevención. ¿Sí? Nosotros tenemos un nivel de respuesta estímulo, huye o tranquilízate. ¿Sí? Como la tienen todos los animales ante un ser desconocido. Todos. Por muy preparado que estés, por mucha capacidad profesional que tengas, etcétera, hay una situación meramente etológica, inconsciente, que se impone al momento en que tú estás frente a una persona. La técnica sugiere que establezcas rapport o acompasamiento, que implica desde observar cómo está respirando la persona, copiar esa frecuencia y después llevarla a tu propia frecuencia, que implica el espejeo. Si la persona que está siendo entrevistada está con gestos barrera, como puede ser el cruce de brazos, de piernas, evadiendo el contacto ocular, tú tienes que copiar ese modelo que te está proponiendo la persona y después proponerle el modelo propicio, en el cual la persona baja sus brazos, se sienta cómodamente y comienza la entrevista.
comienza el cuestionamiento que tú vas a hacer. Necesitas abrirla a la persona, si no vas a obtener una información mediatizada. Por eso dice, el objetivo es conseguir que el paciente se sienta lo más cómodo posible y espontáneo y lleve a cabo una autoexploración de cualquier tema. En cualquiera de los ámbitos en que nosotros trabajamos, bajo la técnica de entrevista kinésica. El investigador interfiere lo mínimo posible. Siempre que tu intervención venga en una declaración de una persona, en el momento en que está produciendo una respuesta, tiene que ser para ampliar la información, para hacer que la persona sienta que está produciendo información apropiada, eficiente, para estimular la producción de información en el entrevistado. Nada más para eso tú puedes hacer alguna acotación, interrumpir incluso lo que la persona está haciendo, ¿sí? Pero mientras, pues no es nada aconsejable que tú estés interrumpiendo a una persona, ¿sí? Porque hasta aquello que parece mínimo en una videograbación de la entrevista puede tener un contenido muy importante al momento en que tú vas a hacer la interpretación de la entrevista. ¿Se produjo con veracidad el sujeto? ¿Fue sincero? ¿Es auténtico? ¿Es confiable su declaración? Eso es el informe que puedes elaborar o incluso hasta el dictamen que puedes ofrecer en este tipo de intervención, como puede ser el orden ministerial o un proceso judicial. La estructura puede variar a lo largo de la entrevista y esta dependerá del marco teórico. La entrevista es dinámica, fluida, es compleja, pero cuando se intenta teorizar, se necesita sesgar y se habla de 3 etapas en la entrevista. ¿Sí? La etapa de contacto, crear un rapport. La palabra rapport significa acompasamiento, de tal medida que tú haces que el entrevistado entre en tu frecuencia y no tú en la frecuencia del entrevistado, ¿sí? Y estar atento para que las condiciones sean las más adecuadas. Se da desde el momento en que lo saludas, ¿sí? ¿Cuántas veces el solo saludo te está diciendo el estado anímico en que viene la persona? Si la mano está húmeda, si la mano está seca, si el contacto entre tu mano y la otra mano de la persona que estás entrevistando es amplio, o si nada más te da una untadita de la mano, si es un saludo muy rápido, si es un saludo sincero, genuino, seguro, todo eso implica observación y que puedes establecer como medida para que tú puedas acompasar a la persona a lo que quieres llevar, a obtener información. Llevar a cabo el trabajo que nos proponemos dependiendo de la entrevista que estemos realizando. No es lo mismo hacer entrevista en investigación forense que en el área de recursos humanos, para selección de personal, por ejemplo, promoción de puestos, para conocer algún conflicto que se da entre trabajadores, etcétera, que para hacer una entrevista para poder hacer corrección de imagen pública, por ejemplo. Son diferentes áreas. Entonces debemos nosotros de siempre pensar, ¿para qué quiero hacer una entrevista? ¿Cuál es el objetivo de mi entrevista? Esos son elementos que sí debes de tener totalmente específicos, objetivos y limitados. Limitados, no ilimitados, ¿sí? Limitados. Etapa de despedida y cierre. Crear un espacio de tiempo para resumir todo lo que ha sucedido en la entrevista, aclarar dudas o planificar futuras entrevistas. Por ejemplo, en el plano terapéutico, ustedes lo conocen quizá mejor que yo, pero el cierre es también muy importante. Tan importante que el cierre puede generar un estado de empatía entre tú y el paciente que va a hacer que el paciente esté regresando a su tratamiento.
¿sí? Cuando tú le dices a la persona, bueno, pues creo que en esta sesión hemos abordado temas que ahora los tienes más claros. ¿Qué te llevas? Una pregunta así tan sencilla que se hace en el plano terapéutico, psicoterapéutico. ¿Qué te llevas hoy? Y la persona te comienza a contestar, bueno, pues lo que yo me llevo hoy es de que he aprendido que si mi familia no me quiere, no tengo por qué estar rindiéndoles pleitesía, ni adoración, ni tampoco sentirme obligado a cuidarlos, puesto que ellos no han cuidado de mí. Y por lo tanto, que yo vele por mi integridad no significa que sea yo egoísta. Vamos a suponer que ese es el cierre de una entrevista o de una sesión psicoterapéutica. Es bastante positivo, es bueno el resultado que estás viendo frente a ti. En una área de investigación, bueno, pues cerrar la entrevista preguntando como de alguna manera yo he influido en sus respuestas, lo he coaccionado a producir estas respuestas, usted considera que ha producido todas estas respuestas libre y espontáneamente. Por lo general, esa es la manera en que nosotros, peritos en kinésica, cerramos nuestras entrevistas, haciendo una precisión sobre lo que el entrevistado ha producido durante la entrevista. Bien importante, porque en algún momento en un juicio lo podrían cuestionar. Oiga, ¿y no sería posible que al momento de que usted realizó la entrevista estaba influyendo por su forma de vestir, de hablar, por las preguntas que le estaba haciendo a la persona en los resultados de la entrevista? ¿Y cómo sé que usted no estuvo aleccionando a la persona para producir tal o cual respuesta? Cosas de esa naturaleza pueden quedar, eh, pueden resultar ser inobjetable cuando la misma persona hace el cierre de la entrevista produciendo esta respuesta. De ninguna manera yo he sido coaccionado, todas mis respuestas han sido libre y espontánea y usted no ha influido en mis respuestas. Acompasar el rapport, la relación, es uno de los ingredientes imprescindibles para establecer una comunicación efectiva con los demás. Esto lo estamos utilizando a diario, ¿verdad? Pero muchas veces lo estamos utilizando en forma inconsciente. Ahora necesitamos que tú como entrevistador lo traigas en forma consciente. ¿Cómo hago entrar a esta persona dentro de la frecuencia que yo necesito para producir una entrevista objetiva, plena de información, lo menos sesgado a la subjetividad y en la búsqueda de algún tipo de información que solamente tiene la persona que tú estás entrevistando? Utilizamos la palabra acompasar para describir el proceso de acercarnos al modelo del mundo de la otra persona. Sí, porque necesitamos comprender cómo piensa, cómo razona, cuál es su nivel intelectual, cuál es su nivel cultural, su género, cuál es su estatus socioeconómico. Todo eso es parte de esta capacidad de entrar a observar el mundo de la otra persona. Este proceso utilizado de forma intuitiva por muchísimas personas, que por eso te digo que tú lo utilizas todos los días, puede ser aprendido y practicado para mejorar la comunicación. En la etapa de contacto, que es la primera etapa, la primera impresión que incidirá después, nos puede señalar que las cosas no funcionan. Entonces podemos remitir el trabajo, replantearlo o trabajarlo más adecuadamente. Esta sería una situación pues bastante compleja cuando tú te estás dando cuenta que el abordaje que estás haciendo no está siendo efectivo. Replantéalo inmediatamente. Más vale replantear una situación que darse cuenta que no dio fruto a lo largo de una entrevista. Por eso es que para nosotros la entrevista no estructurada es la técnica más utilizada.
Cuando voy a hacer entrevistas siempre llevo memorizado 5 cosas máximo de lo que yo le debo de preguntar a la persona, ¿sí? Ya tengo establecido que son preguntas que no puedo dejar de hacer, pero no llevo el guión completo, porque debo de estar estructurando a lo largo de la entrevista, de acuerdo a lo que me está respondiendo, y no a través de los prejuicios que yo pude elaborar antes de ir a realizar la entrevista. El entrevistador debe ser sensible, pues el entrevistado se puede mostrar suspicaz, receloso o incómodo al no saber el uso que se le va a dar a su información. Una tarea fundamental es el establecimiento del rapport, una relación armoniosa y cómoda de trabajo. Para crearlo hay muchos procedimientos y todos dependen de la situación concreta, como por ejemplo los rituales humanitarios, las señales no verbales, las señales dirigidas a la persona y no al cliente. Cuando tú estás en un medio psicoterapéutico, pues la persona no debe de sentir que te va a ir a pagar y que tú le estás cobrando por tus servicios, no, sino que los servicios que tú estás prestando requieren de una prestación, una contraprestación económica, de la cual la persona lo hace con gusto. O sea, yo te pago mis honorarios, tus honorarios con gusto, porque me siento satisfecho de la manera en que me estás pagando. Por ejemplo, por eso aquí aparecen estas dos imágenes. En la entrevista, rapport no significa ni hacerle al payaso, ni darle la razón en todo a la persona, no. Significa que tú como profesional llevas el control de la entrevista y metes en esa frecuencia a tu entrevistado. Tampoco significa que vas a hacer una disección del mismo, de tal manera que se sienta como un animalillo de indias, ¿verdad? Como un conejillo de indias, está experimentando conmigo. No, debe de sentirse confiado en ti, en que eres un profesional que estás llevando a cabo una entrevista, en cualquiera de las áreas de aplicación de la entrevista kinésica. Reconocer y crear ese contacto, mandar mensajes implícitos. Me acuerdo así que alguna vez yo tuve que ir con un psicoterapeuta cuando era yo adolescente. Yo lo busqué, por cierto. Sí. Ante mi primera experiencia sexual allá por los 18 años, yo busqué a un psicoterapeuta para contarle mi experiencia. Sí. Excelente, me hizo pasar a un lugar muy confortable, me sentí muy cómodo en el sillón en el que me sentó, tenía música que me identificó inmediatamente, me pregunta, ¿te gusta la música? Y tenía los Rolling Stones en un volumen muy bajito, y a mí los Rolling Stones son uno de los grupos que me gustan escuchar, algunos álbumes de ellos me parecen excelentes, piezas musicales, y en esa época pues yo era un asiduo ¿cómo se podría decir? Pues era no fanático, pero sí era yo un audiófilo de la música de rock. Hasta la fecha me gusta mucho escuchar ese tipo de música, pero me acuerdo que él tenía esa música, yo me imagino que ya ahora que lo examino profesionalmente, pues sabía a qué horas iba a llegar, sabía que yo era un joven, etcétera. Creó un ambiente propicio para que yo pudiera hablar de una situación pues que era penosa o que en cierta medida implicaba algo muy íntimo, ¿sí? Generar ese espacio. En la investigación, pues lógicamente que no generas un espacio de esta naturaleza en donde tú le pones plantas a la persona, porque por lo general vas a hacer una entrevista en una agencia del Ministerio Público, en una cámara GESEL, cosas de esta naturaleza que no tienen nada que ver con la distribución de objetos, el color, etcétera. Esos ambientes son cerrados, poco estimulantes. ¿Para qué? Pues para que la persona pueda concentrarse en el interrogatorio o en la entrevista, tanto tú como profesional como la persona que está siendo abordada. No hay imágenes, no hay cuadros, no hay nada, ¿sí? Para que la entrevista sea objetiva, precisa, concisa y haya lo menos
distractores del objetivo de la entrevista. ¿Sí? Pero en el ámbito psicoterapéutico sí necesitamos, como les estaba yo refiriendo con mi psicoterapeuta, crear un ambiente en el cual la persona se sienta estimulada a dar información de sí misma. La distancia se puede crear no solo con el manejo del espacio, también con el lenguaje corporal y con el lenguaje verbal utilizado. Por ejemplo, cuando tú bajas tu tono de voz, estás haciendo que la persona se concentre en lo que estás diciendo. Pero para eso necesitas ser muy legible, para poder acercar verbalmente a la persona. Como cuando le dices, es necesario que usted me comente acerca de su historial sexual, por ejemplo. Y lo dices en tono bajito, muy legible, y estás haciendo que la persona esté muy concentrada en lo que tú estás diciendo. O cuando quieres que se relaje un poco, subes el volumen, por ejemplo, para que la persona pueda separarse. Incluso puedes emitir un espejeo de esta naturaleza, en la cual tú te haces hacia atrás del respaldo de tu asiento, abres los brazos, todo eso es rapport, ¿sí? En los casos de recelo o suspicacia, nos dice aquí, el conjunto del ambiente debe transmitir un mensaje de cuidado e interés y hay que tener en cuenta siempre al tipo de paciente. Esta gráfica de colores lo que está haciendo es mostrarte los colores que son compatibles, ¿sí? Entre sí, por tonos, por diferencia de tono. ¿Qué quieres combinar en un ambiente relajante? En un despacho, por ejemplo. Pues aquí te lo está marcando. Lo que está en la parte superior pertenece a lo que quiere relajar, ¿sí? Por eso se aconseja el uso de plantas que son en tonalidades verdes. Cuando quieres un ambiente de estimulación hacia la actividad, hacia la precisión, los colores que están en esta zona, abajo del círculo de la gráfica de colores, son los que van a ser estimulantes para ese tipo de trabajo. El modo de lograrlo es relacionarlo con el sentimiento común y la cortesía. Son rituales humanitarios, manifestar interés por la persona, la sonrisa, el apretón de manos, preguntar si se siente bien, si está cómodo, incluso en la misma entrevista, en una investigación. Tú estableces ese nivel humanitario de tal persona que de tal manera que la persona, aunque tenga que confesar o tenga que comunicar algo álgido, se sienta que lo está haciendo frente a una persona que la comprende, que la entiende, que en cierta medida le da razón. Eso es importante. Aún en un interrogatorio, yo comprendo que para ti, me acuerdo así, esto es una entrevista, un interrogatorio en el que participé, donde dos jóvenes habían matado a un viejito para despojarlo de su vehículo. Habían creído que habían matado a su nieto, porque los dos iban en un vehículo, pero el nieto no lo lograron matar bien. Incluso le pasaron la camioneta encima, pero ya lo dieron por muerto, al viejito se lo llevan a otro lugar, le quitan el cinturón, lo ahorcan, con un cuchillo lo abren desde aquí, de la boca del estómago hacia abajo, para sacarle los intestinos, y lo echan a un río, para que no flotara. Entonces hubo un momento en la entrevista que yo les decía a ellos, yo comprendo muy bien lo que significa el querer tener cosas de valor para muchos de los jóvenes como ustedes. ¿Qué fue lo que te motivó a hacer este robo? ¿Sí? En cierta medida ahí yo les estaba dando una razón. Sí, cierto, o sea, es muy difícil hacerte de una camioneta. No es tan fácil. Una camioneta que cuesta casi 400,000 pesos. ¿Sí? ¿Qué es lo que costaba esa camioneta? Ahora háblame, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te motivó? ¿No? Y ya después, bueno, pues a través de
todo este interrogatorio, los fui llevando a que confesaran. Y no solamente confesaron ese homicidio, sino que confesaron otro más. Uno de ellos sí pude hacer como en psicoterapia el insight, así también en el interrogatorio, que comprendiera que estaba en una situación ya de vulnerabilidad, porque existía evidencia suficiente como para llevarlo a la cárcel. ¿Sí? Total evidencia. Pero ahora se buscaba, lo puse en una situación, si tú cooperas, ¿sí? Si tú cooperas, puede ser que la autoridad te trate en forma más benevolente y en vez de fijarte 25 años de cárcel, te fijara 15, por ejemplo, si tú estás dispuesto a cooperar. Así que danos la información que requerimos. El otro compañero que él tenía era el psicópata, ¿sí? Totalmente cínico, totalmente ausente de emociones y que, bueno, pues pudimos establecer que tenía ese perfil a través del interrogatorio. Hay toda esta serie de rituales humanitarios que nosotros podemos utilizar en algún momento para poder hacer que la persona nos esté brindando la máxima información. Dice aquí la compañera Ana, establecer un buen rapport nos ha funcionado en la unidad donde laboro. El que se den cuenta que no vamos a juzgar lo que hizo. Excelente participación, Ana. No juzgamos, eso es bien importante. La persona no debe de sentir que estoy a favor de juzgarlo, a favor de condenarlo, a favor de que lo castiguen, etcétera. No. Estoy a favor de que él pueda emitir comunicación, que pueda dar información, que se justifique, incluso hice esto por esto y por esto. Por eso es importante lo que nos dice aquí Ana, el que se den cuenta que no vamos a juzgar lo que hizo. Preocuparnos por saber si su familia conoce o sabe dónde está y cosas como las que menciona nos ha permitido obtener información para elaborar nuestro trabajo de manera adecuada. Incluso los compañeros de la ministerial nos dicen que a nosotros nos proporcionan más información que a ellos, porque hay cosas muy personales que a ellos no les dan ni a nosotros, y definitivamente. Sí, pero desde esta perspectiva profesional, si el policía por el solo hecho del mismo uniforme, el color del uniforme, nos está produciendo determinados aspectos de imagen negativa. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Participen con preguntas y comentarios a partir de este momento.